El 83% de las personas mayores de 60 años experimentan lapsos de memoria, confusión leve o dificultades para concentrarse, y la mayoría ni siquiera lo sospecha. Creen que es normal, pero no lo es. Durante más de 3 décadas trabajando en el cuidado del cerebro, he visto cómo estos síntomas, cuando se minimizan o se ignoran, pueden ser las primeras señales de una inflamación silenciosa que daña la mente poco a poco. Tal vez lo has notado en pequeñas cosas. Estás contando una historia, y de pronto se te va el hilo. Abres la nevera, sin recordar qué ibas a buscar. O miras una cara familiar pero el nombre no aparece por ningún lado. Y alguien te dice, eso es parte de hacerse mayor. Pero hoy quiero decirte algo distinto, no es normal, no es inofensivo, y no tienes que resignarte. Como especialista en salud cerebral con más de 30 años de experiencia, he trabajado con muchas personas en sus 60, 70 e incluso 80 años que llegaron preocupadas por su memoria, su concentración o su energía mental. Y lo que descubrimos juntos fue revelador. Muchos de esos síntomas no eran simplemente cosas de la edad, sino señales de desequilibrios que sí se pueden corregir. En los próximos minutos, voy a revelarte 6 hábitos cotidianos que dañan tu memoria de forma silenciosa. Algunos de ellos parecen tan inocentes que probablemente los haces sin pensarlo. Pero cuando se repiten día tras día, alteran los ritmos cerebrales, aumentan la inflamación y te hacen sentir cada vez más desconectado de tu mente. Y al final, voy a enseñarte un ritual nocturno sencillo pero poderoso, que ha ayudado a mis pacientes a dormir mejor, pensar con más claridad y volver a sentir que su mente les pertenece. ¿Estás listo para descubrir qué hábitos están saboteando tu cerebro sin que te des cuenta? Vamos con el primero. Hábito número 1. Permanecer sentado durante largos periodos sin moverse. Pasar horas sentado parece inofensivo, sobre todo cuando se disfruta de una buena lectura, un crucigrama o simplemente un rato de descanso. Pero cuando el cuerpo se mantiene inmóvil durante mucho tiempo, especialmente a nuestra edad, el cerebro empieza a notarlo más de lo que imaginamos. Muchos pacientes me cuentan que se sienten más lentos por las tardes, como si la mente se apagara poco a poco. Se les escapan detalles, pierden el hilo de lo que estaban haciendo o les cuesta organizar una idea completa. Cuando evaluamos el flujo sanguíneo cerebral, descubrimos que pasar demasiado tiempo sentados reduce la perfusión de oxígeno y nutrientes hacia el cerebro. Además, se activan procesos inflamatorios silenciosos que afectan el rendimiento cognitivo. El cambio no requiere gimnasios ni rutinas intensas. Lo que propongo es simple. Ponerse de pie al menos una vez cada 30 minutos, aunque solo sea para caminar unos pasos, estirarse o asomarse a la ventana. Esas microacciones reactivan la circulación y le dan al cerebro un pequeño impulso de energía limpia. Con el tiempo, este pequeño ajuste se convierte en un ancla de claridad mental. Y cuando el cuerpo se siente más vivo, la mente también responde mejor. Hábito número 2. Hacer demasiadas cosas a la vez y sobrecargar la mente de información. En un mundo donde todo compite por nuestra atención, no es raro que terminemos leyendo titulares, respondiendo mensajes y pensando en la lista de compras al mismo tiempo. El problema es que el cerebro humano no fue diseñado para la multitarea continua, y mucho menos en etapas donde necesita más foco y calma. Los síntomas suelen ser sutiles al principio: fatiga mental, dificultad para retener lo que se lee, irritabilidad ligera, o sensación de que el día pasa sin realmente recordar lo que se hizo. Lo que explico en consulta es esto: cada vez que cambiamos de tarea, el cerebro gasta energía valiosa en reconfigurarse. Cuando eso ocurre repetidamente, se sobrecalienta, pierde precisión y entra en modo defensivo, lo que se traduce en más distracciones, olvidos y ansiedad interna. Una pequeña gran solución es recuperar los espacios de monotarea. Por ejemplo, dedicar 10 minutos solo a leer, sin móvil al lado. O caminar sin escuchar nada, solo prestando atención a la respiración y al entorno. También invito a mis pacientes a programar pausas conscientes, un momento para tomar agua, cerrar los ojos o simplemente no hacer nada. Esa pausa no es pérdida de tiempo, es mantenimiento cerebral. Es como darle al sistema nervioso la oportunidad de organizar lo que ha recibido, en lugar de seguir acumulando más estímulos sin procesar. Porque en realidad, no se trata de hacer más, sino de hacer menos con más presencia. Y desde ese estado, podemos seguir reconectando con lo que importa. Hábito número 3. Ignorar las señales tempranas del cerebro cansado.
Una de las frases más comunes que escucho en consulta es, debe ser por el estrés, ya se me pasará. Otra, tengo la cabeza llena, pero no es para tanto. Y esta, a veces se me cruzan las palabras, pero no es nada serio. Déjame decirlo claramente. La mayoría de los problemas de memoria importantes no empiezan con una gran pérdida, sino con pequeños avisos ignorados durante años. He conocido personas que no podían recordar el nombre de una película que vieron hace 2 días, que abrían un correo y lo dejaban sin leer porque no podían concentrarse, o que se quedaban mirando un objeto sin saber para qué lo habían agarrado. Cuando eso se convierte en rutina, ya no estamos ante un simple despiste. Desde el punto de vista neurológico, el cerebro lanza señales muy sutiles cuando algo empieza a fallar en los circuitos de atención y memoria de trabajo. Son como luces ámbar en el tablero de un coche, pero si no las atendemos, tarde o temprano se enciende la luz roja. Cuando veo estos casos, lo primero que propongo es crear un diario de señales, una pequeña libreta donde se anoten los momentos de confusión, qué estaba ocurriendo, cómo se había dormido esa noche, qué se había comido, cuánta pantalla se usó. En solo una semana, aparecen patrones. Y ahí es donde comienza el cambio real. Si dormiste mal, tómate una siesta corta de 20 minutos. Si estuviste muy estimulado, da un paseo tranquilo en la tarde. Si se te cruzaron las palabras, practica una tarea cognitiva ligera y enfocada como ordenar fotos o leer en voz alta. El objetivo no es alarmarse. Es afinar la percepción interna y actuar con inteligencia cuando el cerebro pide auxilio. Cada pequeño ajuste cuenta, y cuando aprendes a escucharte, tu mente te lo agradece con más claridad, más orden y más vitalidad. Hábito número 4. Exposición prolongada a pantallas digitales, especialmente por la noche. En la última década, he visto una transformación silenciosa pero profunda. El cerebro adulto está cada vez más sometido al brillo artificial de pantallas que lo estimulan más allá de sus ritmos naturales. Muchos de mis pacientes se acuestan con el teléfono en la mano, viendo videos, leyendo noticias o simplemente distrayéndose un rato. Pero lo que pocos saben es que la luz azul emitida por estas pantallas inhibe la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño profundo. ¿El resultado? El cerebro no entra a tiempo en las fases de restauración nocturna. El sistema linfático cerebral, que se encarga de limpiar residuos metabólicos y proteínas que podrían afectar la memoria, no puede trabajar de forma óptima. He trabajado con personas que dormían 7-8 horas pero se despertaban igual de cansadas. La razón: pasaban las últimas 2 horas del día frente a pantallas. A menudo, incluso con gafas antiluz azul, seguían con problemas porque el contenido también importa. Videos acelerados, mensajes emotivos, noticias estresantes. La recomendación que hago es clara y sencilla. 1 hora antes de dormir, apaga las pantallas. Sustitúyelas por una actividad de descenso cognitivo. Leer algo suave, hacer una lista de gratitud, o simplemente preparar el entorno del sueño sin apuros. También invito a practicar una exposición consciente a la luz natural por la mañana, al menos 10 minutos. Eso le da al reloj interno la señal correcta para empezar el día, lo cual facilita dormir mejor por la noche. Una paciente me dijo, no sabía que algo tan simple como apagar el televisor 30 minutos antes podía hacer tanto por mi descanso, y tenía razón. Dormir no es solo cerrar los ojos, es preparar el cerebro para repararse, para protegerse, para fortalecerse. No hay pastilla que reemplace eso. No hay café que lo compense. Pero sí hay decisiones que lo potencian. Y la forma en que terminas tu día puede definir cómo funcionará tu mente al día siguiente. Hábito número 5. Vivir con estrés crónico sin gestionarlo. Muchos adultos mayores han aprendido a soportar el estrés sin quejarse. Han sido el pilar de sus familias, el motor de sus hogares. Y cuando se jubilan, no siempre desaparecen las preocupaciones. Cambian de forma. Aparecen tensiones nuevas económicas, familiares, emocionales que se acumulan en silencio. Lo preocupante es que el cuerpo puede acostumbrarse a vivir bajo presión, pero el cerebro no. Los síntomas son a veces difíciles de identificar: sensación constante de fatiga, lapsos de memoria más frecuentes, dificultad para encontrar palabras, falta de motivación o incluso cambios en el estado de ánimo. Desde la neurología, sabemos que el estrés crónico eleva de forma sostenida el cortisol, una hormona que en exceso deteriora el hipocampo, la zona del cerebro encargada de consolidar recuerdos y modular emociones. También altera el sueño,
reduce neurotransmisores como la serotonina y contribuye a la inflamación cerebral silenciosa. La solución no es eliminar todos los problemas, eso no es realista, sino aprender a crear microespacios de descompresión diaria. A mis pacientes les recomiendo empezar con solo 10 minutos al día de respiración lenta, con un patrón de 4 segundos de inhalación, 7 de retención y 8 de exhalación. Este ritmo activa el sistema parasimpático, el que calma y repara. Otra estrategia efectiva es escribir una página libre a la semana, sin juzgar, solo vaciar la mente. También propongo reconectar con amigos o actividades que antes disfrutaban y hoy han dejado de lado. Esos vínculos son antídotos biológicos contra el estrés. No hay medicina más potente que una mente en paz, y no hay nada más transformador que recordar que el autocuidado no es un lujo, es una forma de liderazgo sobre tu propia salud. Hábito número 6. Dormir mal poco. Interrumpido o fuera de ritmo. Dormir mal no siempre significa dormir poco. A veces uno está en la cama 7 u 8 horas, pero se despierta varias veces o se levanta sintiendo que no descansó. El sueño superficial, fragmentado o desplazado fuera de horario, no permite que el cerebro complete sus ciclos de restauración. Los signos pueden parecer pequeños: sensación de mente nublada al despertar, necesidad de café para activarse, baja tolerancia a estímulos durante el día, dificultad para retener información nueva. Desde la ciencia cerebral, el sueño cumple funciones críticas. Durante el descanso profundo, el cerebro activa su sistema de limpieza, el sistema linfático que elimina desechos metabólicos acumulados. Si esa fase no ocurre, se incrementa el riesgo de niebla mental, lapsos cognitivos y estados de ánimo inestables. Un cambio poderoso que recomiendo es proteger la ventana sagrada del sueño. Establecer una rutina nocturna constante, con un horario regular de dormir y despertar. Esto entrena al reloj interno y permite que el cuerpo entre más fácilmente en fases de sueño profundo. Otra estrategia clave es evitar líquidos 90 minutos antes de dormir, para reducir interrupciones nocturnas y hacer una cena ligera y temprana. Además, incluir una rutina de desconexión mental. Lectura tranquila, estiramientos suaves, respiración lenta. No necesitas más horas, necesitas mejor calidad. Dormir bien no es pereza, es inversión cerebral. Es el momento donde el cuerpo repara y la mente se limpia para empezar de nuevo. Y no hay mejor protector natural contra la demencia que un sueño profundo y restaurador. Después de tantos años escuchando historias reales, sé que los hábitos más peligrosos no son los extremos ni los evidentes, sino los cotidianos, aquellos que repetimos cada día sin pensarlo. Permanecer demasiado tiempo sentado, intentar hacer muchas cosas a la vez, ignorar señales que parecen pequeñas, exponerse a pantallas hasta tarde, dormir mal, vivir con tensión constante sin pausa. Si has reconocido alguno de estos en tu rutina, quiero que sepas algo muy simple: no estás solo, y esto tiene solución. He visto cambios sorprendentes en personas que no tomaron medicamentos caros ni se sometieron a tratamientos complicados. Lo que hicieron fue observar con honestidad cómo estaban viviendo, y dar un paso. Uno solo, luego otro, y otro más. Para muchos, ese primer paso comienza al final del día, porque la forma en que terminamos el día define cómo empieza el siguiente. Por eso, suelo recomendar un ritual nocturno breve, íntimo, sencillo, nada extremo, nada difícil, solo una manera de decirle al cuerpo: ya está, puedes soltar. Consiste en detenerse un momento antes de apagar la luz, respirar profundamente, de forma lenta, con intención. Inhalar contando hasta 4, mantener el aire unos segundos, y exhalar con suavidad, como si se soplara una vela sin apagarla del todo. Ese ritmo invita a la calma. Luego, con las yemas de los dedos, masajear suavemente la zona detrás de las orejas, donde empieza el cuello. Este gesto tan simple estimula un nervio crucial para la recuperación interna. Y por último, decir en voz baja, o pensar con claridad, una frase breve, una intención. La que más me gusta es: esta noche, mi mente se limpia, se calma y se renueva. No es mística, no es placebo, es neurobiología práctica. He visto cómo este pequeño ritual, sostenido en el tiempo, transforma el descanso, mejora el estado de ánimo y despierta una sensación de mayor claridad mental que muchos creían perdida.
Y lo mejor es que no estás obligado a hacerlo perfecto, solo presente, solo con conciencia, porque eso es lo que cambia todo. Empezar a vivir con presencia, también en los detalles pequeños. Si esto te ha hecho reflexionar, compártelo con alguien, un amigo, una hermana, un compañero de vida que quizás también necesita una pausa. Y si quieres seguir cuidando tu memoria, aquí tienes más ideas que pueden ayudarte. Recuerda, tu cerebro te escucha. Solo hace falta que tú también empieces a escucharlo.